9. El ser para el hombre del ente externo. Con la ayuda del modelo de designio desplegado, que hemos definido, vamos a explicar el designio real de los entes. Regresemos, para ello, a la figura 45 y al ejemplo de los 5 perros. Cada uno de tales perros posee, como contenido de su ser en sí, un núcleo indiscernible donde el arquetipo perro subyace en su unidad absoluta. Sin embargo, vistos los entes desde su exterioridad, el PAS no percibe el núcleo indiscernible y la unidad del arquetipo sino la aparente pluralidad de su evolución óptica. Empero, descubre lo específico de lo plural y afirma la participación de lo universal. Entes semejantes son perros. Es posible distinguir cualitativamente a los miembros de la especie y unirlos cuantitativamente. Son mamíferos, cuadrúpedos, ladran, etc. Son perros. Y, aquí uno, allí otro, allá un tercero, acullá un cuarto, etc. Son 5 perros. En la figura 45 comprobamos que los 5 perros se hallan en distinto nivel evolutivo. 3 tienen segundo grado, otro ha progresado hasta el cuarto grado, y el último, de más valor que los demás, se encuentra próximo a concretar la entelequia, en el enésimo grado del progreso evolutivo. Pero, cualquiera sea el caso, idéntico progreso como los de segundo grado, o distinta evolución como los de segundo, cuarto y número entre sí, siempre es posible distinguirlos como entes individuales. Aquí uno, allí otro, etc. Si todos son uno en el núcleo indiscernible, ¿cuál es el principio que hace posible su pluralidad, que nos permite señalar aquí uno, allí otro, etc.? Más claramente planteada. Si el carácter específico del arquetipo perro, presente en los entes, nos permite afirmar: estos son perros. ¿Cuál es el principio por el cual podemos señalar a este perro como algo único también, diferente, de los demás miembros de su especie? Hay 5 perros y señalamos a uno de ellos. Este perro porque este y no otro. El arquetipo perro hace que este ente sea un perro que hace que este perro sea este y no otro. Respuesta. El principio de individuación. Los 5 perros son entes individuales, ver figura 45, porque además del arquetipo perro en cada uno de ellos actúa el principio de individuación. Tal principio es una ley de Demiurgo que expresa la suprafinalidad de los entes, su modo de existir individual destinado al descubrimiento humano. Veamos cómo formula la sabiduría hiperbórea el principio de individuación. En todo ente, además del término universal que subyace en el núcleo indiscernible de su ser en sí, existe un término particular o ser para el hombre cuya función es causar la existencia individual de los entes y revelar al hombre la esencia de tales existencias individuales. Cada ente ha sido designado por el demiurgo con un término particular que lo ha de individualizar para el hombre. De allí que al término particular se lo conozca como designio demiúrgico del ente. Con respecto al designio, la sabiduría hiperbórea destaca la siguiente propiedad fundamental. Hay igualdad de especie e identidad de designio. Pero esta última propiedad nos plantea de inmediato un problema. Si los miembros de una especie, por ejemplo los 5 perros, han sido designados por el demiurgo con el mismo término particular como actúa, pues, el principio de individuación, que nos permite señalar concretamente, aquí este, allí ese, etc. Respuesta. Según vimos, el designio consiste en un plan cuyo proyecto es una serie de matrices arquetípicas. La respuesta es que el ente individual se conforma en base a solo una de las matrices arquetípicas de la serie formativa. Para hacerlo claro, notemos que cada uno de los 5 perros ha sido designado por el demiurgo con el mismo designio perro. Sin embargo, cada uno de ellos evoluciona conforme a una matriz arquetípica particular del plan, que los transforma en entes individuales. Por eso podemos señalarlos sin dudas. Aquí este perro, allí ese, etc. Por supuesto que con la respuesta anterior no ha quedado aclarada, ni mucho menos, la noción de designio demiúrgico. Si el designio es el verdadero principio de individuación de los entes, no es por ello el único fundamento de la existencia. Por el contrario, al momento de su designación los entes ya tienen un ser en sí y con ello una naturaleza específica. Lo que determina el designio es la conformación individual de esta naturaleza específica. Por lo tanto, en el acto de existir, concurren en el ente 2 términos, el universal del arquetipo y el particular del designio, y solo podrá ser comprendido dicho acto si se considera estructuralmente la función simultánea de ambos términos.
En principio, hay que afirmar que todo ente individual del universo ha sido designado particular por el demiurgo. Aunque esta idea puede parecer excesiva, no olvidemos que la conciencia del demiurgo está presente en todo punto del espacio cósmico a través de los puntos indiscernibles, observando todo ente con el ojo de Abraxas. Igualmente, el aspecto logos del demiurgo designa todo ente con que se manifiesta cualquier arquetipo universal. Como ejemplo, se puede señalar que cada vez que el arquetipo perro se manifestó en uno de los 5 perros, en el primero grado del progreso evolutivo, el demiurgo lo nombró, también, con el designio perro, determinándolo como ente individual. El designio es la proposición sobre los entes que el demiurgo hace al hombre. Por eso, contrariamente al ser en sí, que está cerrado en sí mismo, inaccesible en la intimidad del núcleo indiscernible, el ser para el hombre, el designio, está pronto a revelarse, a salir fuera del ente y exhibir la propuesta esencial, los designios, que son la vox del demiurgo en los entes, su palabra, al estar dirigidos hacia el hombre para revelarle las esencias realizan un sermo, un diálogo entre el hombre y los entes, entre el Pasú y su Dios. Y la respuesta del hombre, su réplica, es la expresión del sentido, la proyección del signo significativo sobre el ente, sobre el demiurgo en el ente, sobre su Dios. Pero esta respuesta del Pasú al sermo de Dios, la asignación del ente por la expresión postora de sentido, transforma al ente en objeto cultural, en miembro de una superestructura, en parte integrante de una cultura. Por eso la sabiduría hiperbórea afirma que la cultura surge de un acto dialéctico con la naturaleza, de un sermonis naturalis. Hemos de hacer aquí, una aclaración semántica. Como veremos enseguida, el designio consiste, para el Pasú, en el supuesto esencial del ente. Pero este concepto no será comprendido correctamente si no aclaramos el significado del vocablo supuesto, pues en el lenguaje corriente el mismo ha adquirido un sentido peyorativo de falsedad o hipótesis. En efecto, en castellano, supuesto es un participio pasivo del verbo transitivo suponer, al que el diccionario Sopena define como dar por sentada y considerar como existente una cosa. Fingir una cosa. Aquí se ve, ya, el sentido negativo, pero donde mejor podría apreciarse es en la acción de suponer, es decir, en la suposición. El diccionario Sopena dice que la suposición es aquello que se supone o da por sentado. Autoridad, distinción y talento, impostura o falsedad. Por último, el mismo diccionario afirma que supuesto es materia que no se expresa en la proposición, pero que sirve de fundamento a la verdad de ella. Hipótesis. Todo ser que es principio de sus actos. Para aclarar la confusión de significados, debemos acudir a las raíces latinas y señalar que el supuesto al que alude la sabiduría hiperbórea es el suppositum, del verbo transitivo supono que significa poner debajo. En nuestro caso el supositum es el designio, supuesto en el ente por el demiurgo como aquella determinación ontológica esencial que se une a la naturaleza del ente, es decir, a la determinación ontológica del arquetipo universal, para formalizar su individuación específica. Es evidente que el supositum del designio en el ente es un supuesto real, una condición esencial de la facticidad del ente, y no una mera hipótesis. Sin embargo, el vocablo siempre aparecerá sospechoso de irrealidad o falsedad por su connotación de suposición, o supositio, es decir, de hipótesis nominal. Es imprescindible, pues, evitar la confusión, y, como no queremos prescindir del concepto de supositum, el camino inevitable parece ser la definición de un neologismo sinónimo, un vocablo que denote el antiguo significado de poner debajo pero que no connote que tal hecho es una suposición. Quien reúne sin dudas esas propiedades es el término supuesto, que emplearemos en adelante como sinónimo de supositum. Pues bien, el designio ha sido propuesto por el demiurgo como ser para el hombre del ente y, con esa suprafinalidad, lo supone en el ente para que determine si existencia individual de acuerdo al principio de individuación. Pero el designio es una vox que consiste en una serie de matrices arquetípicas. Lo que efectivamente actúa en la conformación individual es una matriz arquetípica de la serie formativa. Esa única matriz activa es el supuesto esencial del ente. Las restantes matrices se denominan virtuales y son quienes determinan las formas accidentales del ente, es decir, las propiedades no esenciales que podría obtener o perder durante su existencia.
Sin embargo, en el designio propuesto en un ente, subsisten tanto la matriz esencial supuesta como la totalidad de las matrices virtuales que completan la serie formativa que va desde el demiurgo al ente. De allí la analogía que mantiene el designio con la esfera estratiforme según el postulado esencial. En el ente, en todo instante, subsisten la totalidad de las matrices arquetípicas que integran el designio, análogamente a como en la esfera estratiforme en todo instante están presentes todas las esferas concéntricas de la serie. Ese ir desde el demiurgo al ente con que calificamos a la serie de fases formales indica que las matrices arquetípicas están en procesión verbal, vale decir, proceden del logos demiúrgico, que es quien las produce con su vox. La analogía de la procesión verbal de las matrices arquetípicas se conserva aún en el modelo de designio desplegado de la figura 47, en la serie formativa de esferas, distribuidas sucesivamente en un ente o sutradma que representa el verbo del demiurgo subosis designationis. De todas las matrices arquetípicas del designio, que subsisten en el ente, solo una realiza el supuesto esencial que lo individualiza y, a la vez, lo convierte en ser para el hombre. ¿Qué significa esto? Llegaremos a la respuesta mediante un razonamiento. Ante todo, afirmemos lo ya explicado. Para que un ente individual exista como tal deben concurrir dos términos. Uno, universal, es el ser en sí como se manifiesta el arquetipo universal. Otro, particular, es el ser para el hombre como se manifiesta el designio, la matriz esencial del designio. De estos dos términos el universal otorga existencia natural e impulso evolutivo, y el particular existencia individual especifica. Desde luego, que si la existencia misma del ente está causada por los dos términos a la vez, solo es posible separarlos con la razón, por medio del análisis. Pero este análisis, para no cometer los errores que hemos criticado en otro inciso, debe limitarse a una descripción estructural. Solo así, sin olvidar que la existencia óntica reconoce una doble determinación ontológica inseparable, podremos señalar y describir las propiedades de cada término por separado. Con estas condiciones podemos asegurar que el ser en sí del ente, el término universal, es quien le otorga existencia natural y quien lo impulsa a progresar evolutivamente en su existencia. El arquetipo actúa en el ente, desde el ser en sí, como principio inmanente de su movimiento evolutivo, un movimiento en espiral por el cual el ente progresa hacia la entelequia o finalidad. Ahora bien, una cosa que solo existiese sostenida por la actividad del ser en sí del arquetipo universal, tendría subsistencia natural pero no entidad específica. Por ejemplo, la actividad evolutiva del arquetipo perro de la figura 45, en lo que únicamente a él respecta, solo conseguiría manifestarse en substancias de inequívoca naturaleza canina pero carentes de entidad específica. No podríamos señalar entonces, aquí este perro, allí ese otro, etc. Para que los entes emerjan individualmente de lo natural es necesario suponer una esencia específica. Y esa es la función de la matriz arquetípica esencial del designio. Es así que las 5 manifestaciones substanciales del arquetipo perro, todas de idéntica naturaleza, se transforman en entes individuales, en perros, individuo y especie, por estar supuesta la matriz esencial del designio perro, distinta en cada ente. Ciertamente, la esencia determinada por la matriz esencial es la esencia real, la esencia que caracteriza al ente individual, y no la esencia específica o quididad, es decir, la esencia contenida en la definición proposicional. La esencia específica es una generalización abstracta de las propiedades reales del ente individual tomado en plural, es decir, es un concepto tajada de la estructura cultural. La esencia específica corresponde al carácter inmanente del arquetipo universal, aunque ello sea imposible de verificar por el pasú. La esencia de la matriz esencial, por el contrario, es quien realmente determina la existencia óntica y quien efectivamente trasciende lo óntico para revelar al hombre. Esta esencia del ente individual es puramente singular y, por lo tanto, es a priori de la especie y el género, que solo pueden determinarse a partir de la pluralidad. Pero su aprioridad es fáctica mientras que la posterioridad de la especie y el género es meramente ideal. Un concepto de esencia específica, construido en base a propiedades percibidas en entes individuales concretos, es el límite de la certidumbre racional que el Virya despierto jamás se permitirá traspasar, página 438. E10, estudio analógico de un ente concreto.
Reconocemos, pues, dos determinaciones ontológicas fundamentales en todo ente: el término universal y el término particular. Ambos términos determinan sendos modos de existir. El término universal causa la existencia natural del ente, en tanto que el término particular causa su existencia individual, la única que puede conocer directamente el Pasú. La existencia natural solo puede ser inferida a partir de la intuición, lo específico en una pluralidad de entes. Podemos visualizar este proceso de doble determinación ontológica si nos referimos a un ejemplo específico y lo representamos gráficamente mediante el modelo de designio desplegado. Como ejemplo, tomaremos uno de los caballos de la figura 45, y, como modelo de designio, el desplegado de la figura 47. Llegamos, así, a la configuración que muestra la figura 48. Para entender esta figura hay que comenzar a examinarla por el arquetipo caballo que se encuentra en la parte superior, en el espacio analógico correspondiente al plano arquetípico. En ese plano, tal como se indica en la figura 45, el arquetipo caballo es un ser universal, es decir, un ser absolutamente singular pero dotado de una potencia formativa que le permite manifestar su entelequia potencial en una pluralidad de entes del plano material. La figura 48 exhibe uno de tales entes individuales, cuyo proceso evolutivo ha sido sorprendido en el momento que alcanza el grado enésimo del valor positivo. La trayectoria en espiral demuestra que el progreso del ente equino se efectuó de acuerdo con la ley de evolución de los procesos arquetípicos. Si el ente equino hubiese sido sorprendido en cualquier otro momento de su evolución, es decir, en cualquier otro punto de la espiral evolutiva, el caso sería análogo al representado en la figura 48, con la sola diferencia de su valor positivo medido en la escala gradual de momentos progresivos. Sin embargo, el desarrollo del ente equino determinado por la fuerza del arquetipo caballo no alcanza para hacer de este un caballo individual. Ese caballo. El impulso evolutivo del arquetipo caballo, su entelequia potencial manifestada en el plano material, todo lo que consigue es dotar a un átomo arquetípico, a un gravis, de naturaleza equina en su propia potencia formativa. Con otras palabras, el gravis, que no es estructurador de forma, pero que posee entidad material, recibe la determinación formal para su potencia de parte del arquetipo caballo. Esta es la naturaleza equina del ente, el término universal, su ser en sí. La entelequia potencial del arquetipo caballo coincide en el núcleo indiscernible con la entelequia gravis y desde allí, desde el ser en sí del ente equino, activa el proceso evolutivo. Pero la naturaleza equina del ente no hace de este un caballo individual. Ese caballo. Es necesario, para ello, la concurrencia simultánea de una segunda determinación ontológica. Un término particular que causa su individuación, un principio que haga de él caballo, ese caballo. Semejante principio no puede ser otra cosa más que un plan activo, vale decir, un plan capaz de convertir el ente equino en caballo individual por el solo hecho de su subsistencia. Y esto es el designio caballo. Un plan activo porque es un plan vivo. Un programa animado por el logos, por el verbo del demiurgo, perfectamente eficaz para formular la individualidad del ente equino. Un plan que conforma todo plan, que determina la existencia de ese caballo individual en relación lógica con todo otro caballo y con todo otro ente. Un plan que, a la vez que determina la existencia individual del caballo, constituye un proyecto de su destino. El designio, en resumen, consiste en un plan activo, viviente, capaz, y eficaz, para causar la individualidad del ente y programar su destino. En la figura 48, mediante el modelo del designio desplegado, podemos observar una representación analógica del efecto que el designio caballo causa en el ente equino. Sobre el eje, L, D, logos demiúrgico, que expresa una dirección o intención del logos demiúrgico, se ha representado con esferas de diferente diámetro consecutivo el despliegue analógico del designio caballo. Cada esfera corresponde a una matriz arquetípica de la serie formativa, es decir, del plan activo, de acuerdo con el modelo expuesto en la figura 47. Lo primero que se advierte, en la figura 48, es que el ente equino, que venía evolucionando en el plano material según una trayectoria espiriforme, consiste también en una de las matrices arquetípicas del designio caballo desplegado. Ello no es más que la expresión gráfica de la doble determinación ontológica del ente equino.
La esfera señalada como caballo óntico, es decir, el caballo real, individual, ese caballo, es a la vez una de las matrices arquetípicas del designio, la matriz esencial, y un ente equino que evoluciona, progresando hacia la entelequia con movimiento espiriforme. Pero la forma del caballo óntico está determinada exclusivamente por la matriz esencial del designio, tal como muestra la figura, que por eso se denomina término particular o ser para el hombre. El término universal, el ser en sí del ente equino, es decir, la entelequia potencial del arquetipo caballo subyacente en el núcleo indiscernible, no puede ser representada bajo ninguna forma. Su presencia en el caballo óntico solo ha de ser inferida por la espiral de la ley de evolución, lo que corresponde estrictamente con los hechos reales puesto que tal espiral representa al proceso evolutivo del arquetipo caballo, es decir, al nexo que une en todo momento al arquetipo caballo con su entelequia potencial o ser en sí del ente equino. La comprensión de la figura 48 será más completa si notamos que el caballo óntico existe en un espacio analógico macrocósmico, formado por los ejes, L, D, logos demiúrgico, E, S, extensión de sentido y, T, tiempo trascendente, semejante al que se definió en la figura 46. Es conveniente, asimismo, examinar este espacio analógico en relación con la figura 39. Con respecto a la trayectoria espiriforme que desarrolla el ente equino en el plano material, cabe advertir que la misma ocurre en el sentido del tiempo trascendente, lo que confirma el valor positivo del progreso temporal. El arquetipo caballo se actualiza constantemente a medida que el ente equino evoluciona. La ley de evolución consiste en un movimiento en espiral con el que el proceso va conformando al ente hasta ajustarlo a la entelequia potencial. Y en ese devenir, que acontece en el tiempo trascendente, el ente equino va progresando, va ganando en valor, tal como se comprueba en la escala de momentos progresivos graduada a la izquierda de la figura. La noción de designio demiúrgico quedará bastante clara, ahora, si profundizamos la descripción analógica de la figura 48. Consideremos, en primer lugar, las matrices arquetípicas que integran la serie formativa del designio caballo. Solo una de ellas, la matriz esencial, determina la forma individual del caballo óntico, transforma al ente equino universal en ese caballo particular. ¿Qué ocurre entonces con las restantes matrices de la serie, es decir, con las matrices virtuales? Respuesta. Salvo la matriz esencial, que es permanentemente activa, las restantes matrices de la serie, las matrices virtuales, subsisten en el caballo óntico como posibilidades de determinación no esencial de la forma equina. Las matrices virtuales son, pues, las que determinan las propiedades accidentales del caballo óntico, aquello que puede agregarse o quitarse al mismo sin que por ello deje de ser ese caballo. A la secuencia de matrices virtuales que se actualizan en algún momento, por pequeño que sea, del pasado, presente, o futuro, de la vida de un mismo caballo, y en un mismo espacio de significación macrocósmica, se lo denomina destino real del caballo óntico. Esta respuesta nos dice que toda propiedad accidental que altere la forma del caballo óntico, aun aquella modificación contingente que aparenta ser efecto del puro azar, oculta en realidad un origen determinado por las matrices virtuales. El accidente solo puede acaecer sobre la forma esencial porque se haya fundamentado por la matriz virtual en acto. El accidente es el acto de la matriz virtual. Hay así, en cada ente individual, en cada caballo, una cierta aptitud para recibir o ceder propiedades no esenciales, una cierta capacidad para el cambio accidental, es decir, una predisposición para cumplir un destino. El ser en sí actúa desde la intimidad del ente equino, desde el núcleo indiscernible, impulsando un proceso evolutivo que apunta así a la perfección entelequial. La matriz esencial del designio, del ser para el hombre, conforma al ente equino y le otorga individualidad concreta, haciendo factible la realidad de aquella perfección propuesta. Las matrices virtuales deciden, en relación con los restantes entes del macrocosmos, si la perfección entelequial será alcanzada o no, si la evolución del ente equino continuará hasta tal o cual grado o si se detendrá y ocurrirá la disolución óntica, etc. Las matrices virtuales deciden, pues, la suerte de caballo óntico, su destino real.
Sintetizando todo esto, el término universal del ente equino, su ser en sí, le otorga existencia natural e impulso evolutivo, página 437, en tanto que el término particular, el designio o ser para el hombre, por la actividad de la matriz esencial supuesta le asegura existencia individual específica, página 469, a esa existencia biontológica, natural y específica, las matrices virtuales condicionan con un destino único. Por último, se puede completar el concepto del designio como serie formativa recurriendo al modelo de designio definido en la figura 46. Según el postulado esencial del modelo estructural, si el ente externo consiste en una esfera estratiforme, su esquema en la estructura cultural consistirá en un enlace cilíndrico semejante al de las figuras 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 y 25. Dada su importancia como modelo, conviene aportar alguna precisión más sobre la esfera estratiforme. Vale destacar, entonces, la cualidad de que cada esfera, desde la más exterior o superficial hasta la más interior o central, se diferencia de su inmediata consecutiva en que su radio es un punto menor. Esto se comprenderá fácilmente si establecemos la condición de que cada esfera concéntrica sea de espesor puntual y de que no exista espacio vacío en ellas. El radio de una esfera es la distancia que se mide entre el punto central, O, y cualquiera de los puntos de la superficie interior o exterior. En el primer caso, la distancia se denomina radio interior. En el segundo caso, radio exterior. La diferencia entre la extensión o módulo de ambos radios es igual al espesor de la esfera, es decir, a la distancia entre dos puntos correspondientes de la superficie interior y exterior. Es claro que, de acuerdo a la condición establecida, de que cada esfera sea de espesor puntual, la distinción entre radio interior y radio exterior carece de sentido. Conviene definir, en cambio, un radio único tal que su punto extremo no central coincida con un punto de la superficie esférica y, como para cumplir con la segunda condición, de que no exista espacio vacío entre ellas, resulta evidente que los radios de las esferas consecutivas solo han de diferir en un punto de su longitud o módulo. Una situación semejante se ha ilustrado en la figura 49, donde los círculos representan a los puntos de dos esferas consecutivas y los arcos de circunferencia o segmentos de la sección de sus espesores. En ese caso, el radio, letra griega ρ de la esfera consecutiva interior es un punto menos extenso que el radio, letra griega φ de la esfera mayor. Así dispuesta la esfera estratiforme, ¿qué nos dice el modelo de designio? Respuesta. Que si cada esfera consecutiva difiere únicamente en un punto radial de su inmediata anterior o posterior, y si cada una de ellas corresponde analógicamente con una matriz arquetípica del designio real, entonces las matrices arquetípicas de la serie formativa han de diferir consecutivamente entre sí en solo una cualidad, nota, rasgo, carácter, propiedad, etc. Con otras palabras, por ejemplo, una matriz difiere de la siguiente en una cualidad, y esta, a su vez, difiere de la siguiente en otra cualidad distinta, y esta matriz, luego, difiere también de la que sigue en otra cualidad distinta de una de las dos anteriores, y así sucesivamente hasta completar la serie formativa con matrices arquetípicas referidas a la determinación de un mismo ente. Se comprende, pues, la enorme cantidad de matrices arquetípicas que han de estar contenidas en el designio de un ente si las mismas han de contemplar un alto número de cualidades y sus combinaciones formales y estructurales. Se puede aplicar esta conclusión al ejemplo de la figura 48, es decir, al designio caballo, si renunciamos previamente al empleo del modelo de designio desplegado y considerarnos, como realmente ocurre, que en el ente equino, en su ser para el hombre, subsisten la totalidad de las matrices arquetípicas de la serie formativa. Siendo así, podemos afirmar que toda matriz caballo, de la serie formativa del designio caballo, difiere de cualquier otra matriz consecutiva en solo una cualidad. Cuando actúa el principio de individuación, una matriz arquetípica particular, única para ese caballo, conforma al ente equino, da término individual a su naturaleza, y se activa como matriz esencial del caballo real. Es fácil inferir, de aquí, que las matrices consecutivas más cercanas, matrices virtuales del caballo solo han de diferir muy levemente de la matriz esencial activa, en una cualidad o nota cada una.
Una diferencia apreciable recién podría advertirse luego de tomar distancia formal con la matriz esencial, es decir, luego de situarse en un punto distante de la serie formativa y de efectuar una comparación de la homología estructural con la matriz virtual allí observada. Finalmente, no hay que olvidar que tales diferencias cualitativas entre las matrices arquetípicas son las que determinan los accidentes y el destino del ente. E11, Gnoseología del designio o ser para el hombre. El designio demiúrgico es el ser para el hombre del ente, el término que hace que el ente sea un individuo para el hombre, una cosa única, que emerge de lo natural y se revela a la intuición sensible y a la razón. La matriz esencial supuesta y la eventual actividad de las matrices virtuales, terminan para el hombre las perfecciones en potencia del ser en sí del ente, perfecciones que subsisten en el núcleo indiscernible como la naturaleza universal del ente determinada por la entelequia potencial. De aquí que convenga advertir una importante distinción entre ambos términos, el universal o ser en sí y el particular o ser para el hombre. El ser en sí o entelequia potencial, en efecto, es la finalidad de la evolución del ente y, por lo tanto, un término potencial, un término universal pero propio del futuro actual. El ser en sí, en rigor de la sabiduría hiperbórea, es un término universal potencial. El ser para el hombre, el designio demiúrgico del ente, por el contrario, es la suprafinalidad propuesta para el hombre, ese microcosmos donde se reflejará la esencia del ente y desde donde retornará el sentido al ente. Operación, acto de amor, con el cual el microcosmos, el pasú, cumple con su finalidad ético-psicológica y proporciona placer al demiurgo. El designio demiúrgico no solo individualiza al ente, sino que está dispuesto a revelar esta individualidad al hombre en todo momento, es decir, en cada momento del proceso evolutivo. El designio está ligado, así, al acto individual del ente y por eso es un término actual, un término particular pero propio del presente actual. Ser para el hombre, en rigor de la sabiduría hiperbórea, es un término particular actual. Cuando la intuición sensible de un ente externo pone a este en contacto con la razón, y la primera operación elimina el arquetipo universal, queda descubierto el designio, más acá de la esfera sensorial, es decir, queda expuesto su plan a la interpretación de la segunda operación racional. La razón construye, entonces, un esquema sémico del designio demiúrgico y lo integra como relación entre principios, como enlace entre nudos de la estructura cultural. El esquema contenido en la relación constituye la verdad del ente porque es la interpretación racional, un reflejo interno, de la esencia verdaderamente conocida del ente. Para el sujeto cultural o para el sujeto consciente, la aprehensión, en cualquier momento, del esquema del ente o relación equivale a la efectiva aprehensión del ente. Sin embargo, la inteligencia del pasú o del vir ya perdido solo alcanza para notar el esquema en el contexto de unos pocos planos de significación habitual. De semejante notación surgen los conceptos tajada, que son símbolos incompletos del ente, descripciones lingüísticas del esquema. Empero, de todos los lenguajes posibles, hay uno que es normalmente horizontal y corresponde a un idioma sociocultural, vale decir, a un lenguaje que es habitualmente empleado para expresar y comunicar el significado de los conceptos a los restantes miembros de la sociedad cultural. El concepto del ente, expresado en ese lenguaje normalmente horizontal, propone como verdad del ente a la descripción analítica de la matriz esencial. Pero esta definición requiere una explicación detallada. Ante todo, debernos reparar en que el designio siempre revela totalidad de su plan y en que la razón siempre construye un esquema del designio que guarda correspondencia sémica con la totalidad de dicho plan. En la figura 46, donde se ha representado el postulado esencial del modelo estructural, puede verse que, a cada esfera concéntrica del modelo de designio, es decir, a cada matriz arquetípica de la serie formativa en que consiste el plan, corresponde un plano axial del modelo de esquema o relación, del enlace cilíndrico de la estructura cultural. La totalidad de planos axiales forman un haz en el interior del enlace cilíndrico integrando su volumen, es decir, integrando su comprensión. A cada uno de tales planos axiales, de naturaleza sémica, lo hemos denominado en la primera parte. Concepto tajada, de la verdad del ente, ver figuras 14, 15 y 16. Es evidente, ahora, que un concepto tajada solo contiene la descripción sémica de una matriz arquetípica. Por eso del mismo afirmamos que es un símbolo incompleto, del ente, un aspecto de la verdad.
solamente la aprehensión simultánea de todos los planos axiales, vale decir, si se experimenta la comprensión del esquema completo del ente, solamente esa vivencia, brindaría al sujeto cultural y al sujeto consciente una noción cabal de la esencia óntica, una noción que corresponda racionalmente con el ser para el hombre revelado por el ente, una noción que contenga no solo el conocimiento de la actualidad del ente, y aun su esencia permanente, sino también el proyecto de su destino real. Es indudable, pues, que la representación racional o consciente, de un concepto tajada, por más profundo que éste haya sido vivenciado, solo será un símbolo incompleto, un símbolo cuyo significado propuesto describirá un aspecto del ente, por ejemplo, una forma, alguna función, una cualidad, una propiedad, un rasgo, etc. Pero esta última manera de vivenciar la verdad del ente, de modo meramente conceptual, es característica del pasú y del virya perdido, tal como se demostró en la primera parte. El sujeto cultural del pasú, por medio de la facultad traductiva, es capaz de explorar los distintos planos axiales del enlace cilíndrico y de notarlos, uno por uno, en el contexto significativo de un lenguaje habitual. Cada plano axial corresponde, según vimos, a una matriz arquetípica del designio, y el concepto tajada que produce su vivencia contiene, asimismo, una descripción lingüística, una codificación, de la matriz arquetípica como aspecto de la verdad del ente. La facultad traductiva posibilita esa notación significativa y, además, la representación consciente de un símbolo emergente que replica lo significado. Para ello, para asegurar la dirección de la emergencia hacia la esfera de conciencia, el concepto será siempre notado en un plano de significación horizontal por causa de la potencia activa que subyace en los símbolos del esquema, recordemos lo dicho en la primera parte al respecto. Consideremos el proceso del pensar racional. Un pensamiento ha iluminado un sistema y el relieve de un significado se perfila sobre el horizonte de la significación continua. Pero la facultad traductiva nota el significado perfilado sobre un determinado plano de significación. El contexto significativo que otorga significación al significado, se nivela sobre dicho plano particular. Sabemos que la facultad traductiva es la capacidad para tornar inteligible la verdad del ente en una pluralidad de planos de significación oblicuos. Sin embargo, cualquiera que sea la inclinación del plano de significación, el pensamiento siempre es vivenciado con referencia a un plano horizontal. Esto ocurre así porque la facultad traductiva es una función de las potencias activas de las relaciones. En toda relación existe una referencia potencial a la esfera de conciencia, corno-centro de referencia de sí mismo, que nivela y torna horizontales los planos de significación en los cuales el significado es notado. No importa, entonces, cuán oblicuo sea en la estructura cultural el plano de significación en el que la facultad traductiva haya notado el significado de una relación. En el pensamiento el significado, y su contexto, siempre serán horizontales, o cuando la inteligencia sea tan elevada como para permitir notar el significado en varios lenguajes oblicuos, página 105. La actualización de un sistema, su iluminación, motiva al sujeto para experimentar su vivencia. Hemos visto que, en estos casos, el sujeto cultural se sitúa sobre el sistema, con el fin de vivenciar el esquema de la relación. Pero el sujeto cultural, ¿de dónde procede? ¿Cómo llegó hasta el sistema iluminado? Respuesta. Indudablemente, salvo casos de anormalidad extrema, el sujeto cultural se encuentra sobre la estructura habitual, en el plano de significación horizontal del lenguaje sociocultural. Para llegar al sistema iluminado el sujeto cultural se desplaza horizontalmente por la estructura cultural sobre el plano del lenguaje habitual. Pero llegar al sistema sobre un plano horizontal implica que el esquema será notado en su contexto, es decir, que será experimentado como concepto del lenguaje habitual, página 168. Considerando el ejemplo de la figura 48, es decir, el caso en que el esquema iluminado correspondiese a la verdad de un caballo, el sujeto cultural notará, pues, el concepto habitual del caballo, el concepto del caballo como objeto cultural exterior, el concepto del caballo en idioma corriente. Mas este concepto habitual del caballo, que todos entienden porque está expresado en idioma corriente y alude al caballo real, ¿a qué matriz arquetípica del designio caballo corresponde? Respuesta. A la matriz esencial.
Es evidente que si la matriz esencial es la forma supuesta que individualiza al caballo, la forma que termina su naturaleza equina y hace de él ese caballo, entonces ese caballo será conocido primeramente bajo tal forma esencial. El concepto habitual del caballo es una descripción analítica de la matriz esencial del designio caballo. Y este concepto habitual, según vemos, es el aspecto de la verdad del caballo que normalmente se nota en el lenguaje sociocultural habitual, en el idioma corriente. Por eso definimos más atrás que el concepto del ente, expresado en ese lenguaje normalmente horizontal, propone como verdad del ente la descripción analítica de la matriz esencial. El modelo de designio permite extender esta definición de concepto habitual, para todo ente. En la figura 46, en efecto, puede comprobarse que uno de los planos axiales, señalado, es paralelo al plano de significación horizontal, STT, significado tiempo trascendente. El plano axial representa al concepto habitual del ente, vale decir, al concepto de la matriz esencial. En la misma figura se observan, además, otros planos axiales dentro del enlace cilíndrico o esquema del ente. Son los conceptos tajada de las matrices virtuales del designio, conceptos que solo pueden ser notados en el contexto de planos de significación oblicuos, correspondientes a lenguajes no habituales. Toda matriz virtual se diferencia de su inmediata consecutiva en una cualidad o nota. Al ser interpretadas racionalmente como conceptos tajada, las diferencias cualitativas entre las matrices virtuales se mantienen invariantes. Por eso, a medida que nos alejamos del concepto habitual, es decir, del plano axial de la figura 46, los conceptos tajada oblicuos presentan diferencias cada vez mayores, aspectos insólitos de la verdad del ente. Es un caso análogo al examinado en E10 con respecto al designio caballo. Es fácil inferir que las matrices consecutivas más cercanas, matrices virtuales del caballo, solo han de diferir muy levemente de la matriz esencial activa, en una cualidad o nota cada una. Una diferencia apreciable recién podría advertirse luego de tomar distancia formal con la matriz esencial, es decir, luego de situarse en un punto distante de la serie formativa y de efectuar una comparación de la homología estructural con la matriz virtual allí observada. Y este caso es análogo porque el postulado esencial del modelo estructural nos demuestra que a cada matriz del designio corresponde un plano axial o concepto tajada en el esquema de la relación. En el esquema del caballo, por ejemplo, podemos imaginar que los conceptos tajada más cercanos al concepto habitual apenas difieren de este en alguna cualidad. Al concepto habitual del caballo, correspondiente a la matriz esencial del designio caballo, le han de seguir, por ejemplo, los conceptos no habituales, pero muy semejantes, de zaino, alazán, tordillo, overo, etc. correspondientes a matrices virtuales del designio caballo, matrices que determinan las notas accidentales de la forma equina. Ahora bien, ¿hasta qué extremo pueden llegar las diferencias cualitativas entre el concepto habitual y los conceptos oblicuos? Ya lo hemos tratado al estudiar el mito y el símbolo sagrado, página 93. La serie formativa del designio es una procesión de matrices arquetípicas que van del demiurgo al ente. En el extremo de la serie está siempre el arquetipo universal del ente, el cual es un aspecto del demiurgo, el dios del ente. De aquí que al ser esquematizada por la razón, la matriz extrema del designio, la que corresponde al dios del ente, conforme un concepto extremadamente oblicuo, un concepto tajada cuyo contenido se denomina mito y su representación símbolo sagrado. En el artículo citado, para el ejemplo específico de un esquema del pez, se describió cómo la fantasía de un pez alado podía desencadenar la emergencia de un símbolo sagrado, desde el concepto oblicuo correspondiente al dios del ente, y la manifestación autónoma del mito. Pero la misma explicación podría aplicarse al caso del designio caballo y su esquema de la estructura cultural con solo considerar que en el extremo de la serie formativa, y consecuentemente en el concepto oblicuo más extremo, existe una matriz virtual que corresponde a un dios caballo, por ejemplo, a un Pegaso. Hay que advertir, aquí, que la teoría nociológica de la sabiduría hiperbórea recién será expuesta completa en el quinto tomo, como se explicará allí, el postulado esencial del modelo estructural permite describir analógicamente la correspondencia nociológica que se establece entre un ente externo designado y la estructura cultural del pasú durante la percepción.
Sin embargo, el ente designado, que ha revelado su ser para el hombre a la percepción del pasú, espera recibir el sentido mediante la expresión y convertirse en objeto cultural. Este segundo movimiento, la correspondencia axiológica entre la estructura cultural y el ente externo, requerirá la definición de otro principio del modelo estructural para ser comprendido analógicamente. El postulado patencial. N12, estudio analógico del designio átomo. N9, al explicar el principio de individuación de los entes, afirmamos que hay igualdad de especie e identidad de designio. Este concepto significa que todos los miembros de una misma especie, por ejemplo los 5 perros de la figura 45, han sido señalados por el verbo del demiurgo con idéntico designio. El designio de cada perro es idéntico. Lo que hace de ellos entes individuales es el hecho de que evolucionan amoldados a distintas matrices arquetípicas del mismo designio. Tales matrices activas, en cada perro, se denominan matrices esenciales. Sin embargo, por pertenecer todas ellas a la serie formativa del designio perro, la matriz esencial de un perro individual puede corresponder a una matriz virtual de otro perro. Si un perro es Canis familiaris no puede ser a la vez Canis lupus. Empero, la matriz del Canis lupus se halla virtualmente en el designio del Canis familiaris, conjuntamente con las matrices virtuales del Canis occidentalis, Canis australianis, etc. También, si un perro real es, por ejemplo, negro, esta cualidad cromática es de accidente que se agrega a su esencia canina específica. Pero toda otra cualidad cromática posible, blanco, manchado, etc., está presente en su designio bajo la forma de alguna matriz virtual de la serie formativa. El perro negro podría enfermar y su pelo virar de color y tornarse gris. Pero la concreción de tal accidente solo es posible porque la matriz virtual del color gris, subsistente en su designio, lo permite. La sabiduría hiperbórea siempre afirmó este concepto de igualdad de especie e identidad de designio, y es por ello que desde muy antiguo hubo sabios que supieron ver, tras la matriz esencial que individualiza a un determinado ente específico, otras posibilidades formales subyacentes en su ser cognoscible a las que denominaron cualidades potenciales de la cosa, posibilidades que en realidad procedían de las matrices virtuales de la serie formativa del designio. Un ejemplo clásico de esta afirmación hiperbórea lo constituye el concepto de materia y de átomo material, cuya antigüedad se remonta a la época atlante y que se mantuviera hasta la edad moderna europea, es decir, hasta que la ciencia empírica, y gnoseológicamente daltónica lo desterrara. En este subartículo vamos a exponer aquel antiguo concepto hiperbóreo y a demostrar el error y la insuficiencia del concepto moderno con el que se lo reemplazó. El concepto hiperbóreo es bien sencillo de exponer. En todo ente físico su substancia material se caracteriza por ser de una única naturaleza esencial y todos los átomos materiales son de una misma especie. La sabiduría hiperbórea afirmó, pues, de un principio, que solo existe una substancia material, una única esencia, un solo tipo de átomo, debido al modo como el demiurgo construyó el macrocosmos. Por la imitación multiplicadora de una única mónada, reflejo de sí mismo, cuya manifestación material consiste en el átomo gravis, y por la combinación multiplicadora de los 10 arquetipos fundamentales, reflejo de sus 10 rostros, cuya expresión neumática constituye el designio de los entes. La creciente ceguera de los hombres, correlativa con el avance de las tinieblas del Kali Yuga, fue degradando ese concepto y así se acabó por distinguir 4 substancias básicas o esencias materiales, luego 5 o 7, últimamente 92 elementos, y finalmente, en la actualidad, más de 100. Pero lo ocurrido es también bien sencillo de explicar. Mientras la sabiduría hiperbórea sostiene que existe un designio átomo, en cuya serie formativa subsisten todas las matrices arquetípicas que individualizan a los entes específicas, la ciencia actual ha clasificado a los entes físicos como si estuviesen compuestos por distintos tipos de substancia y ha confeccionado una tabla periódica en la que tales substancias están ordenadas por número atómico, es decir, por el número de electrones que suman en todas sus capas o niveles de energía, y encolumnadas de acuerdo a la repetición periódica de propiedades químicas similares. Un ejemplo de semejante tabla puede verse en la figura 50.
El criterio científico, y dogmático, empleado para desarrollar la tabla periódica se basa aún en el concepto de Robert Boyle, alquimista fracasado del siglo XVII, según el cual un elemento físico fundamental es aquel que puede combinarse con otros para formar un compuesto, pero que no puede descomponerse en una substancia más simple una vez separada de toda otra substancia química. Con tal criterio, los químicos han acabado por reconocer como elementos fundamentales y esencialmente diferentes a lo que solo son entes atómicos, gravis, individualizados por las matrices arquetípicas de un único designio átomo. La tabla periódica no es, pues, más que un modelo de designio desplegado, es decir, un modelo realizado inconscientemente por la ciencia en el cual se despliegan erróneamente las matrices arquetípicas del designio átomo. Y decimos que se despliegan erróneamente porque la tabla periódica, tal como se observa en la figura 50, está ordenada de izquierda a derecha, es decir, según el sentido de los alfabetos indogermanos, lo que constituye un disparate esotérico puesto que dicho sentido fue dispuesto por Wotan cuando enseñó a los arios el uso de las runas justamente para resignar los designios ónticos. Las voces de todo designio, las matrices arquetípicas, por el contrario, tienen el sentido real de derecha a izquierda, como el alfabeto hebreo, y así debería ordenarse la tabla periódica si al menos se desea que en algo coincida con la realidad de los entes atómicos. En la parte inferior de la figura 50 se ha representado un modelo desplegado del designio átomo, que muestra el sentido real del logos demiúrgico y demuestra que los pretendidos elementos fundamentales solo son matrices arquetípicas de la serie formativa. Según la sabiduría hiperbórea, y de manera análoga a como se explicó para el caso del designio caballo, en la materia atómica rige el principio a igualdad de especie e identidad de designio. Es decir que, siendo todos los átomos materiales ejemplares de una misma especie, su designio es idéntico, cualquiera sea la cualidad esencial que aparentemente los diferencie. Este concepto hiperbóreo será claro si nos referimos a casos concretos, por ejemplo, a los elementos de la tabla periódica. Según la física, las sustancias elementales de la tabla son esencialmente diferentes entre sí. No es lo mismo, por ejemplo, el elemento 79 que el elemento 82, no es lo mismo el oro que el plomo. El átomo de oro tiene 79 electrones mientras que el de plomo cuenta 82. Pero, además, presentan diferentes pesos atómicos por causa del distinto número de partículas del núcleo, especialmente neutrones. El átomo de oro pesa 196,967 en tanto que el de plomo 207,19. Tales diferencias de estructura atómica causarían las distintas cualidades que caracterizan al elemento oro y al elemento plomo. Según la física, pues, estos dos elementos, el oro y el plomo, constituyen dos sustancias de la naturaleza esencialmente diferentes. Nada real habría en el oro que tenga que ver con la esencia del plomo y nada real habría en el plomo que tenga que ver con la esencia del oro. La vinculación que la física establece entre ambos es solo teórica, producto de la comparación entre sus estructuras atómicas. En la realidad ambos elementos son esencialmente diferentes y no hay nada concreto en ellos que los relacione realmente entre sí. Tal el concepto de la física. Pues bien, algo muy distinto afirma la sabiduría hiperbórea sobre el oro y el plomo, o sobre cualquier otro elemento de la tabla periódica. Para la sabiduría hiperbórea todos los elementos de la tabla periódica son miembros particulares de la misma especie átomo y, por lo tanto, tienen idéntico designio demiúrgico. Quiere decir que el hidrógeno, 1, helio, 2, litio, 3, oro, 79, mercurio, 80, talio, 81, plomo, 82, uranio, 92, etc., son entes atómicos que existen por causa del mismo designio demiúrgico. En cada uno de ellos subyace el mismo plan activo, la misma serie formativa de matrices arquetípicas. Lo que diferencia a los miembros de la especie átomo es el principio de individuación, vale decir, la matriz esencial con la cual se han individualizado dentro de la forma específica. Así, el átomo de oro no es más que la individuación de un ente atómico universal, o gravis, bajo la forma supuesta de la matriz esencial oro. Y lo mismo puede afirmarse, por ejemplo, del átomo de plomo, el cual consiste en un ente atómico universal o gravis, individualizado conforme a otra matriz arquetípica del mismo designio.
La matriz esencial del plomo. Más, es importante advertir que en el átomo de oro la matriz del plomo, y cualquier otra matriz arquetípica que no haya intervenido activamente en el proceso de individuación, subsiste como matriz virtual. Y lo mismo ocurre en el átomo de plomo, por ejemplo, en cuyo designio subsisten las matrices virtuales del oro y de cualquier otra sustancia específica. Rara la sabiduría hiperbórea, pues, en oposición a la física teórica, en el oro hay algo real de la esencia del plomo y en el plomo hay algo real de la esencia del oro. Sus matrices virtuales. Tal como lo afirmaba la alquimia hiperbórea, en el plomo está el oro y en el oro está el plomo, realmente, como posibilidad de cambio accidental. Pero hay más aún. Tanto en el oro como en el plomo, están también todas las matrices virtuales de los distintos elementos de la tabla periódica, lo que significa que el oro, el plomo u otro elemento, podrían hacer efectivas las cualidades de cualquiera de los restantes elementos con solo activar la matriz virtual del mismo, con solo suponerla. Considerando a la esfera estratiforme como modelo del designio átomo, podemos imaginar que los átomos de cualquier substancia consisten en modelos semejantes. Las diferencias entre distintos elementos procederían, entonces, de la actividad intensiva que ciertas esferas concéntricas del modelo, o matrices esenciales, desarrollarían en cada uno de ellos. Por ejemplo, si la esfera estratiforme representa a un átomo de berilio, debemos imaginar que la cuarta capa concéntrica, desde el centro, se ha activado de tal manera que ella sola determina el carácter de toda la esfera. Es como si al mirar la esfera estratiforme solo pudiésemos percibir la cuarta capa, pero sabiendo con certeza que las restantes capas también se encuentran presentes de modo virtual. Con este ejemplo se comprende que la actualidad de la cuarta capa, o matriz esencial, es análoga a la individuación de un átomo de berilio. Un ente atómico universal, designado con un plan que contiene las matrices arquetípicas de todos los átomos específicos posibles, se individualiza como átomo de berilio por la actividad conformadora de la cuarta matriz arquetípica de la serie formativa, la cual cumple entonces la función de matriz esencial del átomo de berilio. Y así como las restantes esferas concéntricas de la esfera estratiforme, que no obstante ser invisibles están presentes de modo virtual junto a la cuarta capa activa, así también las restantes matrices arquetípicas de la serie formativa del designio átomo, correspondientes a la forma de cualquier elemento atómico posible, subsisten de modo virtual en el átomo de berilio individualizado. Utilizando una disposición esquemática semejante a la de la figura 48, en la que se describió el proceso de individuación de un caballo real, es posible demostrar gráficamente el concepto recientemente expuesto sobre el designio átomo. De esta manera, en la figura 51 vemos que el arquetipo átomo, es decir, el arquetipo gravis se manifiesta evolutivamente en el plano material mediante 5 entes atómicos cuyo valor, medido en la escala gradual de momentos progresivos, corresponde al tercer grado. En cada uno de estos entes atómicos subsiste la entelequia gravis como ser en sí, como término universal potencial. Los arcos de espiral representan al proceso evolutivo que conecta continuamente al ser en sí de la pluralidad óntica con el ser universal de la singularidad arquetípica. Con otras palabras, el arquetipo gravis, sin que se altere en ningún momento su singularidad absoluta, se manifiesta con su entelequia potencial en los 5 entes y les confiere naturaleza atómica, es decir, existencia natural e impulso evolutivo. A estos 5 entes atómicos el verbo del demiurgo los designa con el mismo designio átomo, tal como se muestra en la figura 51. Allí, en efecto, mediante el modelo de designio desplegado definido en la figura 50, se ve que en cada ente evolutivo concurre el mismo designio átomo. Tanto los 4 átomos de berilio como el átomo de litio disponen de un designio átomo que causa su existencia individual. En el núcleo indiscernible de los 5 entes atómicos subsiste la entelequia gravis, el ser en sí, el término universal potencial que les confiere naturaleza atómica. A esta naturaleza universal pone término particular el designio de cada ente atómico. Consideremos los 4 átomos de berilio. En cada uno de ellos la naturaleza atómica se individualiza conforme a la matriz arquetípica del berilio, la cuarta de la serie formativa, que en estos casos se denomina matriz esencial del berilio. La cuarta matriz es, pues, el supuesto esencial que termina individualmente la naturaleza universal de los entes atómicos, que hace de ellos esos átomos de berilio.
Las restantes matrices arquetípicas de la serie formativa del designio átomo, las que corresponden a la forma hidrógeno, helio, litio, boro, carbono, etc., subsisten también en cada átomo de berilio como matrices virtuales, como determinaciones posibles de todo cambio accidental. El átomo de litio, por su parte, es la terminación individual de un ente atómico conforme con la tercera matriz arquetípica de la serie formativa del designio átomo, la matriz esencial del litio. Las restantes matrices arquetípicas, como en el caso de los átomos de berilio, subsisten en el átomo de litio en calidad de matrices virtuales. Pero es evidente que la matriz esencial del berilio, la cuarta de la serie, subsiste en el átomo de litio como matriz virtual, como solo una más de las matrices virtuales de su designio. Asimismo, la matriz esencial del litio, la tercera de la serie, es solo una de las matrices virtuales que subsisten en el designio de cada átomo de berilio. E13, concepto sintético de designio demiúrgico. Es oportuno, para completar la noción de designio demiúrgico expuesta en este artículo comenzar por un breve epítome de los 12 subartículos anteriores. En el resumen sobre el designio demiúrgico, se citaron definiciones pertinentes de la primera parte y se pusieron en primer plano los conceptos de finalidad y suprafinalidad. La finalidad de los entes viene determinada por su ser en sí, el cual es un término universal, en tanto que la suprafinalidad es un ser para el hombre, el designio propiamente dicho, el cual es un término particular. Estos conceptos podrían denotar un significado completamente erróneo, impropio de la sabiduría hiperbórea, si no se aclarara exactamente qué debe entenderse por lo universal y lo particular de los términos. Tal aclaración se realiza detalladamente en los siguientes subartículos. Desde 2 hasta 7 inclusive, se define el término universal, la finalidad del ente, y desde 8 hasta 12, inclusive, se precisa el concepto de término particular, la suprafinalidad del ente. Es así como en E2, análisis de la clasificación racional, se distingue entre lo universal real y lo universal cultural y se demuestra que toda clasificación sistemática de los entes se efectúa en la estructura cultural con relaciones entre los conceptos tajada de dichos entes. Lo universal que se afirma o evidencia de los entes, tras semejante clasificación psicológica, no es más que otro concepto tajada, un concepto universal cultural. Pero en los entes concretos, de quienes procede el designio que dio lugar a los conceptos tajada, existe algo que es realmente universal. El arquetipo universal que lo sostiene y de cuyo ser ellos participan. Hay que descartar, pues, el concepto universal cultural, propio de la estructura cultural, y remitirse directamente al ente concreto. En E3, especie y género de los entes externos, se demuestra que la especie, a pesar de ser también un concepto tajada, se apoya efectivamente sobre los entes reales para su determinación. El género, por el contrario, es un concepto tajada definido sobre las especies, una operación sistemática pura de la estructura cultural. El género no accede a los entes reales, sino a través de los conceptos específicos. Llegamos, entonces, a la conclusión de que el límite que separa a la especie del género es la frontera de la certidumbre racional para todo vir ya despierto. Por eso la comprensión de lo universal real solo podrá conseguirse a partir de conceptos específicos, es decir, a partir de conceptos que describan las cualidades de los entes concretos. Pero la búsqueda de lo universal real nos conduce directamente al arquetipo universal que, en la singularidad absoluta de su ser universal, se manifiesta materialmente en una pluralidad de entes específicos. En la figura 45 se representó sinópticamente este problema. Un problema que recién será resuelto en E8, pero que ya quedaba planteado de esta forma. Si el arquetipo universal es capaz de repartirse en todos los entes específicos sin dividirse, lo que ya de por sí constituye un enigma, que es lo que convierte a los entes específicos en entes individuales, vale decir, ¿cuál es el principio que nos permite señalar ese ente? Allá aquel otro, etc. La definición del ser en sí del ente externo, N4, esclareció definitivamente el concepto de lo universal real. La participación del arquetipo universal en los entes específicos se realiza desde el núcleo indiscernible, una región no coordenable donde, como ser en sí, subyace la entelequia potencial.
En todo ente hay, así, una naturaleza universal específica aportada por el término universal o ser en sí, por la entelequia potencial que es la misma en todo ente e idéntica al arquetipo universal. El arquetipo gravis, descrito en E5, ejemplifica con profundidad el concepto de ser en sí o entelequia potencial de los entes externos y proporciona importantes nociones sobre la física hiperbórea. E6, por su parte, clarifica el concepto del núcleo indiscernible de los entes, mostrando su alucinante cualidad de ser idéntico para toda entelequia potencial. El ser y la nada coexisten en ese punto por el cual, también, fluye el tiempo trascendente, la conciencia del demiurgo. De allí que, tal como se explica en E7, desde el núcleo indiscernible de los entes, el ojo de Abraxas se contempla a sí mismo, con una mirada fija y multiplicada incansablemente en todo punto del espacio macro y microcósmico. Estando, a la sazón suficientemente aclarado el concepto de término universal, ser en sí del ente, llegó el momento de responder a la pregunta pendiente sobre la causa de la individualidad de los entes. Para brindar una explicación analógica que concordase con el modelo estructural desarrollado en la primera parte, en E8 se definió un modelo de designio del ente externo consistente en una esfera estratiforme en la que, cada capa o esfera concéntrica, representa a una matriz arquetípica del designio. Tal modelo analógico de designio se deriva del postulado esencial del modelo estructural, expuesto en E8. El designio demiúrgico es, según este modelo, un plan activo cuyo proyecto contempla todas las determinaciones posibles de un ente específico. Una serie de fases formales que van del demiurgo al ente. Al fin, en E9, se describió el ser para el hombre del ente externo, quedando en claro que la suprafinalidad del ente incluye el principio de individuación, el principio que permite reconocerlo como ese ente concreto. El designio no solo es un ser para el hombre, un ser pronto a revelarse al conocimiento humano, sino también el principio que conforma esencialmente al ente evolutivo, el principio de su individualidad real. Todo ente admite en su existencia dos determinaciones ontológicas: el término universal o ser en sí y el término particular o ser para el hombre. El ser en sí, causante del impulso evolutivo, determina la existencia natural del ente, en tanto que el ser para el hombre determina su existencia individual. A la naturaleza universal del ser en sí, en el ente específico, pone término actual la matriz esencial del designio. Las restantes matrices arquetípicas del plan activo subsisten en el ente como matrices virtuales o determinaciones del cambio accidental. Toda cualidad, nota, propiedad, rasgo, etc., que se agregue o quite al carácter esencial del ente en cualquier momento de su existencia, está determinado por la actividad accidental de las matrices virtuales. En E10 se aplicaron estos conceptos para efectuar el estudio analógico de un ente concreto. El caballo óntico de la figura 48. Vimos allí como la matriz esencial del designio caballo, supuesta en el ente equino, ponía término individual a la naturaleza universal con que el proceso del arquetipo caballo impulsaba su evolución. La nociología del designio o ser para el hombre, explicada en E11, demuestra que el concepto habitual de un ente, es decir, el concepto tajada normalmente horizontal en lenguaje corriente, describe a la matriz esencial del ente. Las restantes matrices arquetípicas del designio, las matrices virtuales, están descritas en otros conceptos tajada distribuidos oblicuamente en el haz de planos axiales del enlace cilíndrico o relación. Por último, en E12 se practicó una nueva incursión por la física hiperbórea con el estudio analógico del designio átomo. Comprobamos aquí que la materia consiste de una única especie de entes, cuyos miembros son átomos arquetípicos individualizados según las distintas formas accidentales de la serie formativa del designio átomo. La tabla periódica de las substancias elementales, de la física, no es más que una muestra incompleta del designio átomo desplegado. Los átomos de los diferentes elementos de la tabla solo son entes individualizados según las distintas matrices arquetípicas de la serie formativa del designio. Todos los átomos que existen, cualquiera sea su cualidad, están señalados por el verbo del demiurgo con la misma vox, con el mismo designio átomo. Solo varía en cada uno la actividad de la matriz esencial. El concepto sintético de designio demiúrgico obtenido como conclusión, al cabo de este epítome, es el siguiente. El designio es el ser para el hombre del ente, una vox, una palabra, propuesta por el verbo del demiurgo para dar existencia individual al ente y para que el ente revele esta existencia al hombre.
El designio es el término de la naturaleza universal del ente que causa su existencia individual conforme la matriz esencial de la serie formativa. El designio es un plan activo consistente en una serie de fases formales o matrices arquetípicas, una de las cuales es la matriz esencial que causa la existencia individual de ente, y las restantes son las matrices virtuales que determinan sus cualidades accidentales. El plan activo se denomina, también, destino real del ente. El designio es una producción del logos del demiurgo y las matrices arquetípicas que integran la serie formativa del plan activo desarrollan una procesión que va del demiurgo al ente. El designio está propuesto en el ente por el demiurgo y la matriz esencial está supuesta en el ente por el designio. El designio, la totalidad de sus matrices arquetípicas, está construido por la combinación de solo 10 arquetipos y estos, a su vez, son solo aspectos de una única mónada, imagen perfecta del uno. Esta mónada manifestada en la materia con sus 10 aspectos se denomina Yod. Yod es la voz esencial con la cual se estructura una lengua sagrada, es decir, una lengua propia de una raza sagrada del demiurgo. Yod es el santo monosílabo de Jehová Satanás que integra toda vox y todo sermo. Por eso, todo designio está escrito en la lengua sagrada solo por Yodim, es decir, solo por una multiplicidad de voces Yod. He aquí la sabiduría hiperbórea. Cuando Wotan enseñó a los arrios la lengua de los pájaros, como instrumento de reorientación estratégica, como rúnica no lógica y arma capaz de abrir el camino del regreso al origen, su primera lección fue mostrar cómo se resignaba el yod óntico, es decir, el yod subyacente en todo designio demiúrgico. Y entonces Wotan dijo que el yod se resigna por la expresión de la runa odal, quedando así neutralizado su nefasto poder. Y desde aquella primera lección del gran as, todo vir ya despierto, o iniciado hiperbóreo, dispone de la terrible posibilidad de resignar los designios de los entes, convirtiéndose en su amo y señor. La resignación de Yod por la expresión de la runa odal es el secreto que estudian, en la actualidad, los caballeros Tirodal, secreto que permitirá a la rúnica no lógica hiperbórea superar a la cábala numeral hebrea, al final del Kali Yuga, en el día del espíritu.